iniciar la grabación y le vamos a dar pie al grupo número 1 para que empiece a exponer. Bueno, chicos, es todo suyo el aula, así que pueden empezar. Tienen como máximo a las 19:35, no más de eso, por favor. Si pueden antes y el contenido está bien, lo pueden hacer también. Buenísimo, profe. Bueno, empieza nomás. Bien. Falta que transmitan el power que tenemos, ¿o no? Ya lo estoy transmitiendo. ¿Se ve, no? No, no se ve. Sí se ve Yo sí lo perfecto. veo. ¿Sí? Sí, sí, yo también lo estoy Sí, sí. viendo. Bueno, profe, buenas tardes. Yo soy Benjamín Montoya y nosotros para dar inicio a nuestra presentación vamos a abordar un concepto muy abarcativo sobre esta materia que se llama modularidad, que vinimos implementando en todas las clases este concepto. La modularidad es la capacidad que tiene un sistema de poder ser dividido en partes más pequeñas. Hubo un autor que decía que al problema mismo se lo divide en varios problemas y esto trae bastantes pros a la hora de realizar el código. Por ejemplo, minimiza la dependencia entre módulos para que un cambio no afecte a toda la estructura del código. Y también garantiza que en cada parte del sistema esté enfocado únicamente en la tarea para la que fue creado el módulo. Es decir, que al aplicar esta metodología, nosotros logramos que el software sea escalable, fácil de testear y sobre todo sea mantenible con el tiempo para que alguien más en el futuro pueda usarlo. A continuación, mis compañeros van a profundizar en este tema y en cómo se traduce en la estructura de nuestros proyectos y a través de los códigos que vamos a realizar con el tiempo. Bueno, buen día, profe. Yo soy Juan Pablo Corrales y yo voy a explicar básicamente la estructura de una función, la estructura básica de una función, para empezar. Bueno, primero, para declarar la función utilizamos la palabra reservada def, seguido del nombre de la función y abrimos paréntesis. Dentro de los paréntesis se colocan, no es obligatorio, pero la mayoría de veces, si queremos que sea más completo el código, se colocan lo que se llaman parámetros. En este caso yo puse A y B, que los parámetros son como elementos que se le pasan a una función para que el bloque de código que se encuentra dentro de la función se ejecute correctamente. Bien, una vez puestos los paréntesis, abrimos dos puntos y hacemos Enter y colocamos lo que sería el bloque de código. Acá es un bloque bastante simple, porque yo lo que quería era básicamente mostrar más o menos cómo es una función de forma simplificada. En este caso, bueno, hice una suma, ¿sí? En este caso, A y B, y lo coloqué dentro de una variable. Luego utilicé la palabra return, que básicamente return es una instrucción que lo que hace es devolver el resultado. Es como un transportador que lleva el resultado de la función a la función principal, ¿sí? Entonces, bueno, la lógica sería suma igual a A más B y return suma, que me retorne suma. Luego, a esta función, para mayor comodidad y para mayor versatilidad, ¿no? Lo que se hace es almacenarla en una variable que después la vamos a llamar. Entonces, almacenamos la función en una variable y aquí le pasamos los argumentos, ¿sí? Que en este caso son números enteros. Yo en este caso puse 2 y 3, son números enteros para que la función pueda realizar el bloque de código, la lógica dentro de la función. Y ahora la llamamos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En este caso vamos a mostrar por pantalla la variable con el resultado, que justamente eso es lo que hizo el return. El return es como que transportó la función, el resultado de la función a la función final y la convirtió como en una vasija, en un recipiente para mostrarla. Y bueno, ejecuta el método print, el valor de la suma es y entre llaves coloco resultado, ¿sí? Y bueno, el resultado en consola en este caso, porque yo utilicé print, me va a imprimir
lo que está dentro del string. En este caso, el valor de la suma es 5. Ahora, hay algo importante. Acá también hay una función, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esta función, primero que nada, no tiene parámetros. Y segundo, perdón, no tiene un return, ¿sí? Se la llama como la función anterior, pero no tiene un return. ¿Por qué no tiene un return? Eso lo vamos a ver ahora. Básicamente la modularidad se puede dividir en función o procedimiento, ¿sí? En este caso yo usé los ejemplos anteriores para diferenciarlas. Por ejemplo, la función, como venía diciendo, eh, primero que nada, esta función tiene parámetros y lo más importante es que tiene return la función, ¿sí? La diferencia entre una función y un procedimiento, la diferencia fundamental es que la función cuenta con un return, ¿sí? Mientras que el procedimiento no. Y bueno, los casos específicos en donde nosotros usamos una función es para, por ejemplo, hacer cálculos matemáticos, ¿sí? Como en este caso hice aritmética, para transformar datos, o sea, pasar de lowercase a uppercase, o para pasar validaciones, ¿sí? Para usar booleanos. Y los casos en los que usamos procedimiento puede ser para mostrar interfaces o mensajes, como en este caso, ¿sí? Yo puse def mostrar menú principal y al llamarla me va a mostrar estas opciones y este print también, ¿no? También se utiliza para ordenar arreglos o matrices, ¿sí? Es como, no devuelve ningún dato, sino como que lo hace de forma invisible. No sé si esa sería una buena analogía. Y bueno, también encontré un ejemplo que sería en base de datos, cuando nosotros queremos ingresar un nuevo nombre de usuario, ¿no? Dentro de una base de datos, usamos un procedimiento. Sí, ahí te voy a hacer una corrección. No Sí. sería la palabra específico, serían casos típicos más que todo, ¿sí? Ajá, ok, buenísimo. ¿Sí? Porque Casos no es típicos. que específico para que un procedimiento sea para ordenar, lo puedo manejar, pero en general algo típico para hacer un procedimiento puede ser una interfaz, algo típico para hacer un Ajá. procedimiento es ordenar, ¿sí? ¿Estamos? Ok, sí, sí. Cambiaría, digamos, el sustantivo más por típico que específico. Ok, bueno, buenísimo. Seguimos. Bueno, hola a todos, yo soy Marco Rueda y lo que voy a hacer es profundizar un poco en lo que son los parámetros en Python. Los grupos pasados que expusieron hablaron sobre los parámetros que se ingresan al momento de usar una función o un procedimiento fuera de un lenguaje en específico. Pero cuando hablamos sobre parámetros en Python, no podemos hablar de parámetros por valor o por referencia. ¿Esto por qué? Porque como tal en Python no existe una forma determinada de aclarar el programa si estamos ingresando un tipo de parámetro o el otro. Python usa un modelo generalmente llamado paso por asignación o referencia a objetos. ¿Esto qué significa en la práctica? Que el comportamiento recae exclusivamente en el tipo de dato que le mandemos a nuestro módulo. Por un lado, tenemos los datos inmutables. Estos, cuando los pasamos como parámetro, se comportan de una forma bastante parecida a como lo hacen los parámetros por valor. Si dentro del módulo se intenta modificarlos, Python lo que hace es crear internamente un objeto nuevo protegiendo la variable original. Dentro de estos datos inmutables podemos encontrar los enteros, los booleanos, las cadenas o strings, los flotantes o floats y las tuplas. Por otro lado, tenemos los datos mutables, como las listas o las matrices. Estas, a diferencia de los datos inmutables, se comportan como los parámetros por referencia. El módulo y el programa principal están apuntando hacia el mismo espacio en la memoria, por lo que cualquier modificación que se haga dentro del módulo va a alterar nuestra variable original para siempre. Pasamos a la siguiente. Sabiendo esto, pueden aparecer ciertos problemas a la hora de escribir nuestros códigos y que van a requerir que aprovechemos estos comportamientos a nuestro favor. ¿Qué sucede si por X razón yo necesito que un dato inmutable conserve su modificación hecha en el módulo? Imaginemos, por ejemplo, un sistema de un cajero automático. Supongamos que nuestro programa principal tiene guardado nuestro saldo, ¿no? Que es un número y por ende un dato inmutable. Si nosotros llamamos un módulo para extraer plata y le enviamos nuestro saldo, el módulo va a realizar la resta perfectamente. Pero como el saldo es inmutable, el programa se va a comportar como si se hubiese ingresado un parámetro por valor. El módulo únicamente modificó la copia interna del saldo.
Si lo dejamos así como está, el cajero nos da los billetes, pero nuestro saldo en el sistema nunca bajó. O sea que tenemos plata infinita. Está buenísimo. Pero ¿cómo solucionamos esto? Una de las formas más fáciles es aprovechando la instrucción return que dijo mi compañero anteriormente. Nosotros le decimos al módulo que una vez terminado su trabajo, devuelva el valor modificado del saldo. Y en el programa principal lo que hacemos es pisar o reasignar la variable original, asegurándonos de esta forma que el cambio sea permanente, como lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Acá se puede ver este ejemplo que acabamos de ver ya desarrollando en el código. Como pueden ver ahí al final del módulo está la instrucción return, y casi al final del programa principal se reasigna de vuelta la variable original que se llama mi plata, el valor modificado del saldo. Y ya estaría. Yo soy Leonardo Rodríguez y voy a hablar un poco sobre las variables locales y globales, que son muy importantes en la modularidad. Pero para empezar, tenemos que saber qué es una variable. Este es un espacio donde guardamos información que el programa puede usar más adelante. En Python no funcionan siempre igual, sino que según dónde se crean, se define dónde pueden usarse. Y y hay de dos tipos, variables locales y variables globales. Las locales son las que se crean dentro de una función y solo pueden usarse dentro de la función donde se crean. Además, se destruyen cuando la función termina y no afectan a variables con el mismo nombre fuera de la función. Esto es importante porque permite que cada función trabaje de forma independiente y no interfiera con el resto del programa. En este primer ejemplo de variable local, primero se define la función saludar. Dentro de esa función se crea la variable mensaje, que es igual a hola. Esa variable solo existe dentro de la función. O sea, cuando llamamos a saludar, el programa entra en la función y busca mensaje y lo imprime. Y después de eso la función se termina y la variable desaparece. Ahora, si yo intentara hacer print mensaje fuera de la función, el programa daría error, porque la variable, o sea, no existe fuera de ese bloque. Después, por otro lado, tenemos las variables globales, que esas en cambio están definidas afuera de las funciones. O sea, existen durante toda la ejecución del programa y pueden leerse dentro de las funciones sin problema. En este ejemplo que están viendo, la variable x se define afuera de la función, o sea, por lo tanto es global. Y cuando la función se ejecuta, lo que hace es Python va a buscar primero la variable x. Y como no está dentro de esa función, la va a buscar afuera. Y ahí va a encontrar la variable global. Y ahí va a poder imprimir el valor de x igual a 10 sin ningún problema. Ahora, por último, hay un tercer ejemplo que usa ambos tipos de variables para que se note un poco más la diferencia que hay entre una y otra. Acá se usa una variable global y una variable local, con las dos con el nombre x. Primero se define x igual a 10 fuera de la función, o sea que esta sería la variable global. Y después dentro de la función ejemplo se vuelve a definir x, pero con un valor 5. Esa nueva x es local y solo existe dentro de la función. O sea que cuando ejecutemos el programa, primero va a decir dentro de la función se imprime y va a aparecer el primer valor de x que es 5, después se va a poner fuera de la función se imprime y va a aparecer otro valor de x que va a ser 10. Esto pasa porque la variable local no modifica la global, aunque tengan el mismo nombre. De cualquier manera, es importante usar ambas con cuidado, sobre todo cuando se modifican dentro de funciones, para evitar errores. Y generalmente conviene usar variables locales siempre que sea posible y usar las globales solo cuando realmente sea estrictamente necesario. Eso es todo. Bueno, ahora soy Bautista Figueroa y siguiendo con el tema de modularidad, ahora vamos a ver la importancia ahora vamos a ver la importación de módulos.
¿Qué es? Importar un módulo en Python significa poder usar en nuestro programa un código que fue definido en otro archivo, sin tener que volver a escribirlo. ¿Para qué sirve esto? Sirve para reutilizar un código, evitar repetir cosas y mantener todo el programa organizado en distintas partes. De esta forma, cada módulo puede desarrollarse de manera independiente y luego conectarse con otros mediante la importación. Lo importante no es solo cómo se importa, sino que permite que diferentes partes del programa trabajen juntas sin perder su independencia. Y ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se emplea en la práctica. Bien, para importar módulos en Python existen distintas formas de hacerlo, según lo que necesitemos. Pero primero necesitamos tener un módulo, o sea, un archivo que contenga funciones o un código reutilizable. En este caso, en el ejemplo, este archivo se llamará operaciones, en el cual tiene la función suma o resta, que nos devuelve una suma o una resta de dos elementos. Como la primera forma que tenemos para importar un módulo es importándolo por completo, con el primer código en el ejemplo que tenemos, que usamos la palabra import y el nombre del archivo. Y luego creamos una variable, nombramos el archivo y seguido de un punto y la función a utilizar. Y bueno, después hacemos un print y mostramos la variable, que en este caso es resultado. La siguiente forma es importando solo una parte del módulo, que hace que básicamente del archivo importe solamente una función en específica, la que se necesite. Y como tercera forma es muy parecida a la primera, simplemente que cambiamos el nombre del archivo a uno más simple para que aquel que realice el código se les resulte más cómodo o más simple a la hora de utilizarlo. Y bueno, sería todo. Ahí hacemos un paréntesis. Podemos, en el caso 1, en el caso 2 y en el caso 3, podemos invocar a suma y a resta sin necesidad de poner operaciones punto, suma punto, OP punto. Sí y no, ¿y por qué? Por 5 puntos. Tienen que explicar el por qué, ¿no? Volvemos a preguntar. Fíjense que en el primer ejemplo, tomemos el primer ejemplo que dice import operaciones. Dice resultado igual a operaciones punto suma de 2, 3. Yo podría poner resultado igual a suma de 2.3 sin poner operaciones punto antes. Sí y no, ¿por qué? No, No es profe, posible. porque en este caso está importando todo el documento, digamos, o todo el archivo. Por lo tanto, se tiene que, o sea, se tiene que decir qué función de ese archivo se está ocupando, digamos. Por lo tanto, sí o sí se tiene que poner operaciones o en el tercer ejemplo OP. Muy bien. Acá la respuesta la tiene Ávila Matías. Sí se podría si ponemos from operaciones que importa asterisco, y en ese caso, pruébenlo con el código, sí se podría hacer, ¿sí? Entonces, a veces quizás hay dos opciones. Por una cuestión de prolijidad, capaz que queda más correcto poner el nombre de lo que estoy importando del punto, pero a veces por una cuestión de facilidad, si yo hago como dice Matías Ávila, en ese caso yo directamente poniendo import operaciones, from operación import asterisco, yo directamente al poner esa sentencia ya la puedo invocar sin poner en forma antecesora el nombre del módulo y el punto. ¿Sí? Pero pruébenlo si quieren y ya van a ver que es así. Bien, Matías.
Pueden continuar si quieren. Bueno, profe, ahora continúo yo. En este caso, soy Pérez Fernando. En este caso tenemos un ejemplo completo de modularidad en donde se ve básicamente la carga y la muestra de una matriz en Python. En este caso decidí, bueno, como debe ser, modularizar la carga para que tenga una sola utilidad de la función y que se pueda seguir reutilizando. En este caso, utilicé procedimientos para la carga. Bueno, vemos una carga de matriz clásica en donde vemos dos for anidados, ya que la matriz en Python no existe, digamos, de una forma nativa. Entonces, lo simulamos como el primer for carga una fila y el segundo carga las columnas. De este modo, no necesitamos poner también un return, ya que son procedimientos y no estamos haciendo cambios aritmétricos ni estamos haciendo ningún cambio dentro de los valores, digamos, que cargaría el usuario. En el segundo procedimiento sería la muestra de la matriz con un formato de tabla. Se pone un print para que quede más estético, matriz cargada, y de la misma forma en la que anidamos los dos for para cargarlos, tenemos que anidar dos for también para mostrarlos. Nada, básicamente va por ahí. El print final simplemente es, como dice el comentario, es un salto de línea, y el barra T para que tenga es como un tabulador para que dé un formato de tabla más o menos, como se ve en el resultado de la consola. Esto hace que al final tengamos un programa principal de muy pocas líneas a comparación de cómo sería este programa si lo haríamos todo junto, digamos. Nos quedaría con un print, ingrese a las tablas, se puede ingresar como F, y luego esto se pasa como parámetro al final. Como se ve en el resultado de la consola, nos quedaría una matriz cargada, se ingresaría la cantidad de filas y la cantidad de columnas, y bueno, y se verían los resultados así, como matriz cargada. Bueno, como ya lo dijeron mis compañeros, son dos procedimientos, por lo tanto no necesitan return, y el usuario puede trabajar, o sea, el programador puede trabajar con estas funciones en otros casos para poderlas utilizar, y no solo para mostrarlas, sino a lo mejor cargarlas e iterar otras cosas en otros programas o en otras cosas que esté utilizando. Bueno, básicamente eso sería toda la presentación. Bueno, eso sería todo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que una sola aclaración que voy a hacer para todos. Recuerden, y eso sí, ténganlo bien presente, porque esas cosas vamos a evaluar en un parcial. Cada vez que ustedes invocan a un procedimiento o a una función, si quieren, en Python que no utiliza el return, que debería ser como un procedimiento, cada vez que lo invocan tiene que ser con el nombre correcto, la cantidad de parámetros y la cantidad de parámetros que se definieron y del mismo tipo que se definieron. Primera condición. Y cuando ustedes invocan a una función, que sería en este caso aquella que devuelve un return, sí o sí lo tienen que asignar, aparte de tener el mismo nombre, la cantidad de parámetros del mismo tipo, además de eso, tienen que asignarlo a una variable del mismo tipo, ser parte de una operación matemática o suma de string o una operación del mismo tipo de datos que devuelve ese return, o ser parte de algo que se está mostrando. ¿Se entiende? Pero si hay algo que dice return, en ningún momento yo con el nombre es suficiente, lo tengo que asignar
a una variable, parte de una operación o parte de algo que se está mostrando. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Sí, profe. Bien, eso para todo, no solamente para el grupo que expuso. Respecto al grupo, la verdad que lo felicito, estuvo muy bien, espectacular. Acá mandamos un aplauso, estuvo muy clarito, muy simple, muy didáctico, así que bueno, la verdad que no tengo observaciones, así que lo felicito, chicos. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Muchas gracias, profe. Bueno. Para ir ganando tiempo, si podemos empezar con el grupo número 2. Grupo número 2. Sí, profe. Ahí Bueno. Julián iba Sí, a hacer acá estamos, disculpe. Me olvidó que estaba muteado. Ok. Julián es el moderador, ¿no? Sí, profe. Ok. Ahí se ve, ¿no, profe? Va a tener Sí, que se ve hacerlo toda así la pantalla. porque no sé dónde está el Canva, así que... Ok. Bueno, cuando ustedes quieran, el aula es de ustedes. Yo empezaba, disculpe. Somos, bueno, primero la presentación. Ok, si quieren ya obviemos eso, vamos directamente. Somos el grupo 2. ¿Se me escucha, verdad, profe? Perfecto, avancen nomás. El grupo 2 somos los integrantes Ávila Matías Ignacio, Fenogilio Cajal Gino, Neirod Misael, Cruz José Axel Esau, Romero Soria Francisco Hernán y Rivera Julián Ezequiel. Vamos a hablar sobre modularidad. Tenemos 50% teoría, 50% práctica. Comienza mi compañero. Hola, buenas, soy Neirod. Bueno, en primer lugar, como dijo mi compañero, vamos a abarcar la parte teórica, hablando de temas como la modularidad, módulos en Python. Disculpen, chicos, ahí vamos a hacer una aclaración, ¿no? Al grupo de ustedes le tocaba no hablar de modularidad, sino hacer un ejercicio de parcial. No, sí. Como usted decía que era 50% teoría, vamos a hablar primero la teoría y al final perfecto, desarrollar el perdón. ejercicio. No hay problema. Va a ser corto lo que intentamos, la parte teórica. Claro, lo vamos a explicar rápido. Perfecto, disculpen, avancen. Bueno, pasa igual la síntesis diapositiva. Comenzamos explicando. Bueno, rápidamente vamos a explicar la definición de modularidad. Sabemos que, bueno, es una práctica basada en la división del programa en pequeñas partes llamadas módulos, que se caracterizan por ser independientes, es decir, que no dependen de otra parte del código para su funcionamiento y también de ser más manejables, es decir, que se puede emplear de forma diferente según cómo esté diseñado. Como si también la modularidad tiene distintos objetivos, como por ejemplo el reactualizar código, por ejemplo, una vez que nosotros definimos la función, no hace falta escribir de vuelta la función, sino simplemente invocarlo o llamarla. Otro objetivo más es que facilita la legibilidad, simplificando su compresión y haciendo mucho más fácil de leer para cualquier usuario o persona que desarrolle. También simplifica el mantenimiento del programa, bueno, ya que, bueno, si se llega a encontrar un error o queremos modificar el módulo, es mucho más fácil, solamente hay que modificar el módulo y es suficiente. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, la implementación en Python. Principalmente en Python, la implementación la hacemos a través del uso de procedimientos y funciones. Bueno, estos dos son un bloque de códigos que se definen usando la palabra reservada def.
acompañada del nombre del nombre de la función, como por ejemplo que se puede dar suma, my función, etcétera, acompañado luego de dos paréntesis, en el cual dentro de ellos van los parámetros, los cuales pueden ser con parámetros o sin parámetros. Bueno, es fundamental entender la diferencia entre una función y un procedimiento, ya que a lo largo del ejercicio de parcial vamos a ver cómo hacemos uso de la función y el procedimiento todo el tiempo. Una función, bueno, es cuando nos devuelve un valor, cuando hace de uso la reserva, usa la palabra reserva return y devuelve algún tipo de valor, un tipo de dato. O si no, procedimiento se llama al bloque de código que se ejecuta por completo sin devolver ningún tipo de valor concreto, sino solo ejecuta una serie de instrucciones. Siguiente. Bueno, después de esto sigue cómo invocamos una función. Simplemente introducimos el nombre de la función acompañado de dos paréntesis, ingresamos los parámetros si es necesario, si es que tiene parámetros, tenemos que ingresar la misma cantidad, ingresamos los argumentos, una vez que llamamos a la función, tiene que ser la misma cantidad de argumentos que de parámetros, y también es el mismo tipo de datos. Los parámetros vendrán a ser son las variables que emplean durante la definición del bloque, y se pueden definir cuantos parámetros queramos o sea necesario emplear dentro del mismo. Y los argumentos vendrían a ser las variables que pasan a ser, que van a ser, o sea, que son las variables son los valores que nosotros le damos a los parámetros. Bueno, acá hay un pequeño ejemplo simple, digamos, de cómo tenemos de argumentos, tenemos el parámetro 1, parámetro 2, imprime, mostrando, digamos, el primer parámetro, el segundo parámetro, y vemos que invocamos a la función con su nombre y agregamos el argumento del mismo tipo, en este caso de tipo string, y bueno, hola mundo sería el resultado que se imprimiría en este caso. Siguiente. Bueno, ahora sigue mi compañero, si no me equivoco. Sí. Bueno, ahora sigo yo, soy Josué Cruz. Bueno, vamos a hablar sobre el alcance de variables, que vendría a ser básicamente las variables que definimos dentro de una función o procedimiento, solo existen dentro de la misma y al terminar su ejecución no pueden ser utilizadas. Otra manera de decirle es que nacen y mueren ahí adentro. Ahora, en caso de que existan dos variables con el mismo nombre, una dentro del módulo y otra fuera del mismo, dentro del módulo se utilizará el valor que está definida en este, ignorando la que se encuentra fuera del mismo. Como podemos ver en la diapositiva, ahí pusimos lo que vendría a ser cómo Python maneja el alcance de variables. Primero lo que hace es buscar en cada función las variables locales, ya que esas son las que tienen más prioridad. Después, si no existen, recién buscan las funciones externas, que vendría a ser cuando hay funciones anidadas. Luego, recién en las globales, que vendría a estar en el código principal. Y por último, en las built-in, que son funciones ya integradas en Python, como el print o el len. Pasa al siguiente. Ahora, como podemos ver, lo voy a hablar sobre cómo se importan los módulos, que es la forma más óptima de aplicar modularidad en Python, ya que podemos crear archivos independientes donde se desarrollarán las funciones y procedimientos necesarios con el fin de mantener organización, reusabilidad y facilidad de mantenimiento de esto. Para poder hacer uso de estas funciones y procedimientos en nuestro programa principal, hay que importarla y por eso hay varias maneras de hacerlo. Cabe aclarar que si los módulos ya se encuentran junto al código principal, ya no es necesario importarlo. La primera forma es importar la totalidad del módulo por medio de la palabra reservada import seguido del nombre del archivo que los contiene. Según la ubicación del archivo de los módulos,
se deberá indicar la ubicación del mismo dentro del almacenamiento del dispositivo. Aunque lo más fácil es tener el archivo almacenado en la misma carpeta que donde estamos desarrollando el cuerpo principal del código, porque eso es lo que hace Python, eh, agarrar y leer el import que está en la misma carpeta, que es lo que vendría a ser más fácil. Ahora, si se desea importar únicamente ciertos módulos del archivo, se empleará la instrucción from, el nombre del archivo, import, el nombre de los módulos que se quieren importar, y todos van separados por coma. Y por último, bueno, tenemos la palabra reservada as, que básicamente otorga un alias al módulo importado, que bien se usa para simplificar nombres largos o evitar confusiones entre módulos que tengan nombres más o menos similares. Pasaron. Buenas, ¿se me escucha? Bueno, Sí. soy Gino Fenoglio y vengo a decirles sobre las formas de pasar un argumento, o sea, argumentos a un módulo. El paso de argumentos a un módulo se puede realizar de dos maneras. Por posición, que es respetando el orden en que se colocaron los parámetros al definir la función, o también se puede hacer por palabra clave, asignando el valor de la variable que se desee usar al nombre del parámetro definido en una función. Básicamente, se puede hacer uso de cualquier método para pasar los argumentos, pero se debe considerar que primero se debe introducir los argumentos por posición que se desean y seguido de esto se iniciarán los introducidos por palabra clave. Como por ejemplo tenemos como el ejemplo de ahí donde tenemos que ingresamos nombre, edad, ciudad y al mostrar los datos mostramos primero Juan, que sería el por posición, y ciudad y edad serían por palabra clave, que podemos verlo gracias al signo igual. Pasa de página. Después tenemos devolviendo datos con una función. Aquí devolvemos estos valores con la palabra reservada return. ¿Cómo funciona el return? Cuando una función llega a la instrucción return, hace dos cosas inmediatamente. Termina la ejecución de la función para luego enviar el valor de vuelta al lugar donde se llamó la función. En el caso específico de Python, el return se puede utilizar tanto para los datos primitivos como para estructura de datos, aunque esto último no es tan recomendable ya que se lo trata como una mala costumbre al ser exclusiva del lenguaje de Python. Ahí pasa mi compañero ahora. No se te escucha, Romero. Hola. Hola, profe. Ahí está. Sí. Sí se te escucha, ¿no? O bueno, se te escucha 2 segundos. Ahora no se te escucha por las dudas, ¿no? No, Francisco, no se te escucha.
O si no, hasta que pueda resolver Soria el problema con el micrófono, voy dando esta parte y nos colabora después parte del código, para no atrasarnos. Ok, ok. Sí, hasta que vuelva, sí, hasta que llegue. Acá con argumentos basados argumentos con valores por defecto, Python admite que al momento de definir una función o un procedimiento, algunos de sus argumentos, en la definición, no, algunos de sus parámetros, al definirlo, le demos valores, ya sea enteros, string o booleanos. Y al momento de llamarla, según la cantidad de argumentos que se le introduzcan a la función, los puede utilizar los valores que se le introduzcan como los argumentos o utilizar los valores que tiene por defecto al momento de definirlo en los parámetros. Acá como puede ver el código, con una operación, una función que suma dos números, el segundo número tiene un valor por defecto. Al llamarlo sin el segundo argumento, se utiliza ese valor y se va a imprimir, por ejemplo, acá en este caso tiene 5 más 10, se imprimiría el 15, aunque solamente se le ingresó 5. Ahí, Julián, pasa a la siguiente. Y acá esto también es bastante importante, el comportamiento de los parámetros según si son por valor o por referencia. Esto que mencionaban que es importante que Python no utiliza directamente los métodos convencionales para pasar por valor o por referencia a una variable a la Ahí función. volví. Hola. Ah, ¿verdad, Pachi? ¿Sole? Sí. ¿Puedes ¿En apartar qué? de parámetros? No sé. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva. Bueno, acá en esta diapositiva nos encontramos con el concepto fundamental, el comportamiento de los argumentos cuando se los pasamos a un módulo. En la programación tradicional existen dos fórmulas, por valor, que es cuando se pasa solamente el contenido de la variable, y por referencia, que es cuando se pasa la dirección de la memoria. Sin embargo, Python utiliza un sistema propio llamado pasaje por asignación de objeto, que esto significa que el comportamiento dependerá exclusivamente de si el tipo de dato que estamos enviando es un objeto mutable o inmutable. Los objetos inmutables actuarán como si se pasara por valor y los mutables actuarán como si se pasara por referencia. Para la siguiente diapositiva, que bueno, para que nos quede totalmente claro, miremos los ejemplos de la siguiente diapositiva. Tenemos la función cambiar número con el parámetro n. En el programa principal creamos una variable con el número 5. Como los números enteros son inmutables para Python, esto actúa como un pasaje por valor. Al llamar a la función, adentro se le suma 10 a ese número. Sin embargo, cuando termina la función e imprimimos la variable original afuera, vemos que sigue valiendo 5 y su contenido no se vio afectado. En cambio, si miramos la segunda función de cambiar lista con los parámetros lista, en nuestro programa definimos una lista con los números 1, 2, 3 y 4. Como las listas son objetos mutables en Python, esto actúa como un pasaje por referencia. La función recibe nuestra lista y usando un bucle multiplica cada elemento por 2. ¿Qué sucede cuando termina la función? Cuando imprimimos nuestra lista original desde afuera, vemos que los valores sí cambiaron permanentemente y ahora la lista contiene 2, 4, 6 y 8. Bueno, y esto concluye mi pequeña parte, que demostrando la importancia de saber qué tipo de datos le enviamos a nuestras funciones. Y los dejo con mi compañero. Y con eso termina, profe, el PowerPoint y ahora sigue el trabajo práctico que nos tocaba. Mi compañero va a leer, ejercicio nos parcial. dividimos en dos, entre las funciones y los ejercicios de parcial. Ok. Él va a leer las funciones que pusimos y yo voy a leer la parte principal del cuerpo, digamos, del código. Ok. Ponerlo ahí en pantalla completa, así es más fácil para ¿Se leer. ve? ¿A que le expliquen? Sí, se ve, pero si puede estirarlo todo para la izquierda. Eso es lo máximo. O cerrar ejercicio parcial y ahí después lo vuelve a abrir pues, y cerrar funciones.
Ahí va, bien. En la parte de lo hicimos por separado, ahí teniendo la estructura del cuerpo de ejercicio parcial y funciones, que acá en las funciones definimos todos los pequeños procedimientos y módulos que usamos. Primero tenemos una pequeña sección de módulos comunes, que son, le llamamos módulos comunes más que nada porque no utilizan datos muy específicos de del ejercicio del cuerpo principal, sino que hacen algunas acciones más genéricas. Eso lo único que utilizamos es el que utilizamos para mostrar la matriz, que va a ser la matriz de datos que utilizamos para almacenar toda la información del ejercicio y eliminar repetidos, que simplemente toma un vector, o mejor dicho, una lista por referencia, la matriz que utilizamos dentro del código y una columna en la cual queremos eliminar los repetidos de ahí. Eso tiene que ver cuando verificamos o contamos, mejor dicho, ciertos elementos que son específicamente los nombres o barrios que tenemos ya en la estructura de los datos. Queremos eliminar todos los elementos repetidos, pero guardarlos por separado para luego iterar esa lista sin repetidos para hacer otra acción. Por eso lo tenemos con un módulo. Ahí baja un poco más, Julián. Este primer módulo es bastante simple. Simplemente se ingresan para ingresar las entregas del cuerpo principal. Se hace una iteración para n cantidad de entregas que deseemos ingresar. Se pide primero el nombre del repartidor, el barrio de la entrega, el tiempo, la distancia y la propina. Y esto se repite las n veces que queramos. Y para los datos del 2 al 4, o sea, la entrega, el tiempo de entrega, la distancia y la propina, se verifica que el dato ingresado sea numérico, o sea un número entero o sea un número con decimal, un flotante si se desea. Pero únicamente si se ingresa ese tipo de dato, o sea, si se intenta ingresar un string, va a dar error y va a seguir pidiendo el mismo dato hasta que se ingrese correcto. Una vez se toma todos los datos de una entrega, se lo añade a la matriz principal, que eso es lo que se hace con el matriz.append ahí al final del código. Ahora si pasa, sigo bajando para el siguiente. Esto de total repartidor es simplemente unas... sí, el total repartidor simplemente se realiza la suma de todos los elementos de una respectiva columna. O sea, para todos los datos, todas las columnas de datos numéricos, se suman la totalidad de la columna y se devuelve ese resultado de toda la suma. Luego, esta segunda función de promedio por barrio, en la consigna del problema, se observa varias veces que nos piden promedios por barrio. Entonces, aprovechando esto, tenemos un módulo específico que toma el nombre de un barrio, lo busca, busca los datos que hay en el mismo. O sea, si nos pide podemos hacer el promedio del tiempo, el promedio de la propina o el promedio de la distancia recorrida, de acuerdo a la columna que se desee, que van a ser las últimas tres, del 2 al 4. Y se calcula el promedio y se devuelve ese promedio. Bajando un poquito más. Y esta última función, que es la que utilizamos para... simplemente lo que hace es que nos da, una vez tenemos, cuando tenemos la matriz sin repetido de los barrios, esto es específico para uno de los ejercicios, que es para mostrar cuál es la cantidad de entregas que se realizaron por un barrio. Entonces se toma el barrio que se desea, la matriz base que se necesita para verificar cuáles son la cantidad de envíos y se cuenta cuántas veces aparece cada barrio en la matriz total. Una vez se cuentan todos, la cantidad se guarda como en esa matriz que se llama nueva, que es la matriz donde se van a guardar la cantidad de veces que aparece por barrio. Así, puedes explicar el cuerpo completo. Explicado las funciones, me toca a mí explicar el ejercicio principal. Quiero dividir en dos. ¿Sí se me escucha? Sí. Me toca a mí el ejercicio principal. Espero que se vea bien. Lo explico un poco por encima y hago
una de cada de estas opciones aquí. Lo que teníamos que hacer era pensar en una persona que trabaja en una pizzería. Esa persona ordenaba, es el que se encarga de la logística, se podría decir. Él tiene que tener en cuenta cuando un repartidor hace un reparto, a qué barrio lo manda, qué tiempo tarda en entregarla, la distancia que recorrió y la propina que logró obtener. Para eso, pasando para acá, en un while true hicimos un pequeño menú en el que están las opciones. Aquí como se ve, ingresar entrega, mostrar la distancia recorrida por repartidor, calcular el promedio de tiempo de entrega en un barrio, mostrar las entregas realizadas en un barrio, indicar el repartidor con mayor propina total, calcular el promedio de propina por entrega en un barrio y mostrar la cantidad de entregas por barrio. Y bueno, mostrar todas las entregas almacenadas para verificar si la matriz está correcta. Y luego salir. Todo eso se hace en este while true y el menú lo manejamos con un match. Y dependiendo de la respuesta da una opción diferente. Si llega a poner cualquier otra cosa, aparece opción inválida, intente nuevamente. Y en el 0 es salir del programa. Este debugging que le pusimos aquí es para ahorrarnos tiempo, porque va a cargar directamente la matriz con estos repartidores, estos barrios, y ahí está tiempo, distancia y propina. Así que ahora lo voy a probar. Y no sé si profe, si quiere que explique estas partecitas que hay aquí en los keys. No, pues le queda un minutito, así que si querés lo probamos para ver cómo funciona, pero solamente Ok. nos queda un minuto. Aquí se abre este menú y yo pongo ahora debugging para que cargue la matriz para ahorrar tiempo. Si pongo 8, que es mostrar todas las entregas almacenadas, aquí se van a ver, ¿vio? Bien bonito. Los repartidores, el barrio, el tiempo, la distancia y la propina. ¿Qué quiere que pruebe, profe? Cualquiera. ¿Profe? Bueno, voy a ir probando. ¿El 3? Ok. Sí. El 3, calcular el promedio de tiempo de entrega en un barrio. Tengo que poner el 3 y aquí me va a pedir que ingrese el... Uy, me equivoqué, disculpe. Vamos de nuevo rápido. Debugging. Sí, el 3. Creo que es centro es 1. Ah, no puse. Bueno, centro. 1 es el centro y en el centro el promedio de entrega de 10,5 minutos. Si ahora pongo la matriz para que se pueda ver, hay una entrega al centro. Ah, no, 2 entregas, disculpe que soy medio ciego. Una está a 13 minutos y la otra está a 8 minutos. Y bueno, el promedio confío en mi compañero y su función. Ok, bueno chicos. ¿Otro que quiera probar? Sí, profe, no, 13 más 8 y 21 dividido 2, 10,5. Bueno, estamos cortos de tiempo. Estamos cortos de tiempo. Si quieren ahí hacemos ya un paréntesis y le hago la devolución. Bueno, sí. Si quiere después puede, para corregir bien cuando terminemos, probar, le muestro todas las opciones. Ok, bueno, no hay problema. Bueno, gente, bueno, están aprobados. Un aplauso también para este grupo. Bueno, de nada. Le hago la devolución. Profe. Sí, pueden dejar de compartir, por favor, el contenido, así. Ahí estamos. Le hago la devolución. El tema es así. Está muy bien este grupo, que hoy sí se complementó bastante con el grupo anterior, porque el grupo anterior, si bien dio muchos conceptos que ya lo habíamos visto de otra manera, en forma gráfica, en forma simple, se entendió bien, está muy bueno que este grupo profundizó sobre otros temas y me gustó mucho
como cuando mostraban los ejemplos, mostraban que se podía poner una función dentro de otra o un módulo dentro de otra. También mostraron que hay diferentes maneras de pasar en distintos órdenes los parámetros y de qué manera se pasa esos órdenes. Está muy bueno el tema de argumentos con valores por defecto, que la verdad que eso fue muy novedoso. Lo que sí yo le voy a mencionar como cuestiones a mejorar es el tema de la presentación del parcial o del ejercicio que tenían que resolver. Yo como consejo a todos, y yo estoy optando últimamente, los últimos 4 o 5 años, no mostrar mucho código en sí, porque uno que no desarrolló ese código no puede apreciar el trabajo que ustedes hicieron, porque se llega a ver muy chiquitito y no se llega a entender con profundidad. Entonces yo, como recomendación a los grupos que vienen, cuando tengan que hablar de un código, no muestren el código, simplemente lo muestran funcionando y de alguna parte hagan un zoom de pequeñas partes para que de alguna manera general muestren el concepto de lo que haría el módulo, ¿sí? Pero bueno, yo que fui programador mucho tiempo y todavía sigo programando, es muy difícil seguir el código de otro, por más que esté documentado. Entonces siempre hay que mostrar un pantallazo general desde el punto de vista conceptual o pequeñas partes del código y verlo en ejecución después. Porque si uno muestra código, a menos que pongan una letra muy grande, se llega a entender algo, pero yo que estoy apreciando la exposición lo veo muy chiquitito y no llego a comprender. ¿Se entiende? Entonces, esas serían cuestiones a mejorar. Si bien el grupo está aprobado, le di la parte positiva que está muy buena, serían esas cuestiones a mejorar, que está bueno, digamos, que ustedes por ser el primer grupo hayan cometido esa, no equivocación, sino irse por esos lados para que el resto de los grupos no vayan por ese camino porque no se llega a entender muy mucho. ¿Está claro? ¿Se entiende? Pero Sí, son profe. cuestiones a mejorar, pero están aprobados y me gustó mucho la primera parte. ¿Estamos? Profe, voy a tener esa consideración después para realizar el próximo No, son cuestiones a ejercicio. mejorar. Pero bueno, estamos mejorando todo así. Pero sí me gustó bastante que entre los dos grupos se complementaron mucho con respecto al contenido. Bueno, ahora voy a compartir en pantalla. Vamos a empezar con un tema nuevo. Después vamos a definir cómo va a ser los grupos de desafío de la semana que viene. Acá en estos contenidos seguramente vamos a dar, la asistencia va a estar a partir de las 8:30. Acá estamos, ahí lo empiezo a compartir. Este es un tema muy importante también de la unidad número 1, también corresponde al primer parcial. Vamos a dar todo lo que es introducción de archivos, si bien los conceptos iniciales son muy conocidos por ustedes o lo viven a vida diaria, van a ver la importancia que tiene manejar con archivos. Entonces, si ustedes de repente ya manejan muy bien modularidad, porque modularidad ya desde el punto de vista teórico y práctico, como vimos, casi todo, así que ya están en condiciones básicamente de, a ver, un minutito, ahí quiero compartir esto. Ya están en condiciones de trabajar, pero todo con modularidad. Entonces, si eso lo complementan con la parte de archivos, que es algo que se utiliza muchísimo, y toda la gente que hace desarrollo, todos los sistemas operativos trabaja con archivos, ¿sí? Entonces, vamos a dar de archivo esta clase y la otra, y con eso ya estaríamos en condiciones de rendir el primer parcial. Lo primero que vamos a mencionar es que, bueno, cada vez que nosotros trabajamos, siempre el sistema operativo de alguna manera, esos datos los sube en la memoria para poder procesarlo, para poder mostrarlo, para poder cambiarlo, pero sepan ustedes que en el momento que un dispositivo, ya no hablamos solamente de una computadora, porque hoy ya cualquier dispositivo electrónico tiene inmerso adentro una computadora, entonces cada vez que un dispositivo electrónico se apaga, si esos datos no se almacenan en alguna parte, trabajan en la memoria RAM y se pierden. Por eso la memoria RAM es memoria de
Random Access Memory es la traducción, ¿sí? Es una memoria volátil que en el momento de que el dispositivo se apaga, lo que está en esa memoria volátil se pierde, por lo cual hace no muchísimos años, pero en el momento, digamos, que se creó la informática, se vio la necesidad que los datos de alguna manera no se pierdan, porque si no sería hacer un trabajo inútil de repente si no tenemos un lugar donde guardar esa información. Ahora, ese guardado de información involucra que dentro de ese contenido yo puedo tener material del tipo texto, puedo tener un material de tipo imagen, puedo tener dentro de un archivo un contenido asociado a un documento de Word, por ejemplo, o puedo tener inclusive un programa. Y muchos sistemas operativos saben por el tipo de archivo, por el tipo de extensión, qué tipo de archivo pertenece y cuál es el aplicativo que puede ejecutar, correr o visualizar ese archivo. Partiendo de eso, vamos a mencionar el primer concepto, que de qué estamos hablando, es justamente que un archivo es la unidad básica de almacenamiento de información de un sistema de un sistema operativo. Cada archivo tiene determinados atributos que me va a permitir distinguir en qué momento, cuál es su nombre, de qué tipo es, en qué tamaño, cuándo se creó, cuándo se modificó, con qué, si es un archivo de foto, con qué tipo de cámara se tomó ese archivo o se hizo esa imagen, si es una ubicación, en cuál es la coordenada de donde está esa determinada imagen. Y así hay un conjunto de propiedades o atributos de los archivos que sirven muchísimo a la hora de generarlo, recorrerlo o hacerle una auditoría o un proceso pericial para determinar ciertos datos o indicios que indiquen la gestión o modificación de lo mismo. Por ejemplo, yo puedo saber si un documento de Word en el cual hay una amenaza que está infundada y que después fue subida a una red social, yo puedo saber básicamente cuál es el archivo, qué nombre tiene, cuál es la extensión, cuándo se creó, inclusive quién es el autor, si está asociado a un determinado dispositivo electrónico. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Bien, para hacerle un poquito más extensivo, de manera gráfica, yo le voy a mostrar los diferentes tipos de archivos que existen y que ustedes lo conocen en la vida diaria. Y como dice acá Sebastián, hay algunos tipos de atributos, no atributos, no métodos, perdón, atributos o propiedades del archivo que a simple vista no son visualizados de manera fácil, ¿sí? Pero con algunas herramientas se lo puede obtener y que corresponde a lo que Sebastián Jury dice acá, que son los metadatos, ¿sí? Son aquellos atributos y propiedades, o atributos o sinónimos de propiedades que tiene un archivo que me permiten básicamente tener más información detallada sobre el mismo. Así como tenemos archivos de Word, podemos tener archivos comprimidos que pueden ser un .raw, podemos tener un archivo de Excel que corresponde a un archivo XLS, podemos tener un archivo de Acrobat Reader que se abre con Acrobat Reader y puede ser un .pdf, podemos tener un archivo de video, podemos tener un archivo de imagen, que puede tener una extensión BMP o JPG, y así, depende del tipo de archivo, el sistema operativo lo va a identificar con qué aplicación lo puede recorrer, lo puede visualizar y en algunos casos lo puede ejecutar. Sepan ustedes, por ejemplo, que a nivel Windows, todos los archivos que tienen una extensión .exe, un .com, un .bat, un .html, directamente con hacer doble clic sobre ese archivo se ejecuta y corre un determinado programa,
¿sí? Hay algunos archivos que no es tan simple, por ejemplo, si yo ejecuto un .docx y no tengo instalado un Word en mi equipo, ese archivo no se va a abrir, a menos que exista ya instalado un Word, lo mismo que si tengo un archivo PDF y no tengo la Acrobat Reader instalado, no se va a abrir ese PDF. Y si vamos al nivel Linux, si yo tengo un archivo .sh, va a ser un programa, va a ser un archivo en el cual yo al poner directamente el nombre de ese archivo con la extensión, que es un sh, se va a ejecutar un determinado programa. ¿Sí? ¿Estamos? Todo este conjunto de archivos se lo puede manipular de diferentes maneras. Como una guía para que ustedes conozcan algo de gestión de archivos. Lo que vamos a ver con Python es cómo yo puedo manipular un archivo de texto, siendo el archivo de texto, el archivo más utilizado que se utiliza para intercambiar información entre diferentes sistemas o entre diferentes organizaciones. Entonces, después ustedes si quieren profundizar, pueden ver cómo Python puede gestionar un archivo de Word, cómo puede gestionar un archivo de imágenes, etcétera, etcétera. Pero la idea es que por lo menos sepan cómo gestionar este tipo de archivo que es uno de los más utilizados. ¿De acuerdo? Bien, si bien a un archivo se lo puede identificar por una extensión, sepan ustedes que cualquiera lo puede manipular. Entonces, de repente, algún ciberdelincuente o alguien que quiere ocultar información dice, bueno, yo tengo en realidad un archivo de Word, tengo un docx, entonces yo directamente le cambio como un archivo TXT o lo pongo como un archivo PDF o le pongo un .dll y lo mando a un determinado lugar para que nadie me lo pueda ubicar. Bueno, si bien la manera más simple para un sistema operativo es identificar el archivo por su extensión, no estamos todavía poniendo los grupos, José. Por su extensión, en realidad el sistema operativo hace una segunda verificación de acuerdo a su cabecera. Si ustedes abran un archivo con un editor hexadecimal, no sé si se acuerdan de Introducción a la Informática, un hexadecimal era un sistema de numeración que tiene equivalencia directa con el sistema binario. En realidad dentro de un archivo lo único que existe son ceros y unos, pero yo puedo saber un archivo está ubicado en un determinado lugar de memoria, ¿sí? Y todo el contenido del archivo empieza de una determinada posición y termina en otra determinada posición. Pero si yo tomo los primeros 4 catetos del archivo, fácilmente yo puedo identificar de qué tipo de archivo es. Entonces, si yo lo abro, no sé si conocían que hay un editor hexadecimal donde yo puedo ver el contenido interno del archivo y cómo está compuesto en sus valores hexadecimales, que después habrá una equivalencia con el sistema binario, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este conjunto de valores, se puede saber de qué tipo de archivo es. Entonces, no es que un atacante directamente cambia la extensión y con eso oculta el archivo, sino que existen herramientas forenses que me permiten además ver el contenido interno y saber exactamente si una persona manipuló un archivo y una extensión para ocultarlo y saber exactamente de qué tipo es. ¿Se entiende eso? Bueno, si ustedes descargan esta presentación, hay una fuente donde dice, de acuerdo a esos 4 caracteres, puedo saber de qué tipo de archivo es. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, entonces en la cabecera voy a saber justamente de qué tipo de archivo es. Si es un zip, si es un exe, si es un doc, si es un XLS. Bien.
Pero además, sí, del nombre, la extensión, que es lo que visiblemente es lo que primero que vemos de un archivo, hay ciertos otros atributos que permiten, como mencioné anteriormente, tener más detalle del archivo, y como alguien dijo en el chat, son lo que se llaman los metadatos, son aquellos datos de un archivo más detallado que me permiten tener alguna otra información extra de un archivo. Por ejemplo, si yo tengo un archivo de foto, además de la fecha, la extensión, el tamaño que tiene, yo podría saber con qué cámara de fotos se sacó. A mí me tocó participar una vez en una pericia en la cual a una persona se le había secuestrado una cámara de foto, y por otro lado tenía que cotejar si esa foto había sido tomada con esa cámara de foto. ¿Se entiende? Entonces ese cotejo se podía ver con el metadato del archivo referente a la cámara de foto en la cual ha sido tomada, ¿sí? Y cotejar si realmente esa foto fue tomada por esa cámara, porque esa cámara era de un sospechoso en la cual había asesinado a una persona, y se debía cotejar si esa foto salía como metadato, cuál es la cámara de foto por la cual se tomó. ¿Se entiende? En algunos otros casos, una novia de un ciberdelincuente en la cual en Estados Unidos se estaba buscando en forma asidua, había cometido el error de subir a una red social una foto en la cual a este ciberdelincuente o a este hacker, en realidad es ciberdelincuente más que hacker, no se lo podía encontrar por todo Estados Unidos, pero sabía básicamente que tenía una novia y tenían el perfil en la red social de la novia de este atacante. Esta novia cometió el error de subir a una red social una fotografía donde se encontraba en ese momento, y coincidentemente se olvidó de borrar la coordenada GPS de donde estaba físicamente. Eso permitió al FBI saber exactamente dónde se encontraba la novia del atacante por el metadato que hacía referencia a las coordenadas de ese archivo, y haciendo un seguimiento detallado pudieron identificar dónde estaba la novia, y por consiguiente a la semana pudieron encontrar, digamos, a este ciberdelincuente. Fíjense de toda la importancia que tienen los metadatos de los archivos, ¿sí? Sepan ustedes que un sistema operativo, por ejemplo Linux, está todo basado en archivos de configuración, más todos los archivos ejecutables que son factibles para ejecutar una determinada lógica o un determinado funcionamiento. Entonces, toda la informática básicamente se mueve por archivos, ¿sí? ¿Está claro? ¿Se entiende? Bien, y algo muy importante, vinculado, si bien la función hash se puede aplicar a un archivo, se puede aplicar a un conjunto de archivos, o se puede aplicar a un conjunto de datos, lo vamos a mencionar por la importancia que tiene. La función hash, o función resumen o digesto, es aquella función que es unidireccional. Yo puedo saber o calcular de un archivo determinado o de un conjunto de datos un valor hexadecimal, pero no puedo desde el valor hexadecimal saber cuál es el contenido asociado a ese valor. Por eso es una función unidireccional. Dice, son algoritmos que consiguen crear a partir de una entrada, un texto, una contraseña, un archivo, una salida alfanumérica de longitud física, ¿sí? Única, ¿sí? Hay diferentes algoritmos que fueron evolucionando porque se demostró que algunos eran vulnerables o no. Hoy se habla mucho de SHA-512, o SHA-2, son diferentes algoritmos que permiten calcular el hash de un archivo.
Fíjense en ustedes el día de mañana cuando desarrollen o trabajen con base de datos, sepan ustedes que la contraseña no la pueden almacenar en texto plano, no la pueden almacenar tal cual ingresó el usuario, tienen que calcular un valor hash y eso poner en la base de datos, ¿sí? Y después cuando el usuario ponga la contraseña, hacer el mismo cálculo y si ese coincide con el valor hash que tienen almacenado en la base de datos, en ese caso recién lo dejan ingresar, pero bajo ningún punto de vista ustedes pueden almacenar contraseña en texto plano, ¿sí? Fíjense de la importancia que tiene el manejo de hash. No sé si sabían que en algún momento se publicó hace 5 años que se habían robado el código fuente del voto electrónico de la provincia de Salta. ¿Y cómo sabían eso? Porque los atacantes publicaron el valor hash del CD. El CD, que es un conjunto de datos, ¿sí? Tenía un valor hash determinado. Y en ese caso el Tribunal Electoral no pudo argumentar que no era verdad la noticia porque el hash que habían publicado estos atacantes coincidía con el hash del CD que estaba publicado en la página del Tribunal Electoral. ¿Se entiende? Fíjense en la importancia. Si hay un ciberdelincuente o hay un ciberacosador o un depredador sexual en los cuales intercambia pornografía infantil con otras personas, yo puedo saber de ese video o de esa imagen en los cual hay una persona en los cual ha sido violentada sexualmente, yo puedo calcular el valor hash de ese archivo. Y sepan ustedes que el FBI y un montón de fuerzas de seguridad que persiguen estos atacantes hacen una verificación de hash. Entonces, en el momento que sospechen que una persona tiene ese tipo de contenido, hacen el allanamiento y verifican si el hash es el mismo, o sea, si es el mismo contenido que tenía el atacante, la persona que en su momento lo distribuyó. Entonces, con el valor hash yo puedo determinar si esa persona tiene el mismo tipo de contenido. Si ustedes suben archivos, por ejemplo, para ver si tiene un virus o no, yo puedo calcular a través de una página que se llama Virus Total, yo podría calcular el valor hash para saber si ese archivo alguien ya lo subió y está nomenclado como que tiene virus. No sé si lo estoy mareando mucho o se entiende. Cualquier duda me pregunta. Bien. Por 5 puntos. Supongamos que ustedes son peritos informáticos. Y viene un juez y le dice, yo tengo 2 archivos. Yo tengo 2 archivos, un archivo A y un archivo B. Quiero saber si esos 2 archivos técnicamente son iguales. ¿Cómo harían? Por 5 puntos. Primero que posteó es Maximiliano Salazar, por favor, justifique la respuesta. ¿Está, Maximiliano? Muy bien, ¿podés por audio explicar un poquito más si te damos los 5 puntos? Muy bien, es como dice acá Maximiliano, o sea, yo, si tengo un archivo
supónganse el de Python, que es el que más conocen ustedes. Si yo tengo, Maximiliano, 5 puntos. Si yo tengo un archivo de Python en la cual al mismo archivo, pero exactamente al mismo archivo, en la última línea le pongo un espacio de más y aplico el hash al archivo A. Volvamos de vuelta. Tengo un archivo A de Python, lo copio y genero el mismo archivo con otro nombre. ¿Estamos hasta ahí? Si yo al archivo B, que es exactamente lo mismo que el archivo A, al final le pongo, aunque sea una comilla simple, aunque sea un espacio, si yo le aplico el hash al segundo archivo, me va a dar totalmente distinto al hash del primer archivo. Si bien gráficamente o visualmente pareciera que son iguales, yo como informático técnicamente tengo que decir que ambos archivos no son iguales. ¿Se entiende? En igual sentido, supónganse que ustedes están haciendo una pericia. Si yo quiero resguardar el disco duro, el disco de estado sólido o un pendrive o una carpeta determinada, si yo a esa carpeta le aplico una función hash, yo esa función hash va a ir como parte de mi informe pericial. De tal manera que cualquier otra persona que haga una pequeña modificación a esa carpeta, modificando aunque sea nada del contenido de esa carpeta, aunque sea un archivo, si esa modificación la realiza otra persona, ahí estoy alterando la cadena de custodia, estoy modificando el valor hash. Entonces, generalmente los peritos, cuando hacen un resguardo de la evidencia, le calculan un valor hash a todo el contenido de un disco. Y eso le da la garantía que nadie lo puede tocar. Y si lo toca, va a alterar la prueba. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, fíjense de la importancia de lo que tiene que ver con la función hash. ¿Sí? Simplemente lo quería mencionar porque en todo lo que es el mundo de archivo tiene una alta importancia. Bueno, hablando un poquito ya de lo que es archivos y dejando un poco lo que es la función hash, tal cual, bueno, el Bitcoin funciona con un bloque de cadenas, ¿sí? Por eso se llama block o cadena de bloques que están encadenadas una de otra a través de un valor hash, ¿sí? ¿Sí, Facundo? ¿Cómo sabe cuál es el bloque? Porque el fin de un bloque es el mismo valor del inicio del siguiente bloque. Pero bueno, ahí podemos estar toda una clase con lo que es Bitcoin. Bien, vamos a lo que nos compete. Todo lo que es archivo, en distintos lenguajes podemos usar o utilizar diferentes operaciones. Yo puedo hacer operaciones para abrir un archivo, para leer, para escribir, para recorrerlo, para modificarlo, para borrar y para cerrar. Con el hash no es que vamos a crear, acá con Facuna, no, con el hash no es que vamos a crear nada. La función hash me permite verificar de un conjunto de datos, sea un archivo, un conjunto de archivos o un disco completo, cuál es su valor aplicado a ese algoritmo, cuál es su valor único hexadecimal. Esa es su función, esa es su utilidad. Después esa utilidad sirve para lo que es firma digital, sirve para lo que es Bitcoin, pero no perdamos de vista cuál es la utilidad de la función hash, o del hash. ¿De acuerdo? Volvamos de nuevo. Todo lo que es archivo, tenemos diferentes operaciones para trabajar, desde la apertura, lectura, escritura, recorrido, modificación, borrado y cierre. Vamos a explicar básicamente y vamos a trabajar, habíamos indicado que Python vamos a trabajar con archivos simplemente, con archivos de texto, para que tengan por lo menos
un mero conocimiento de este tipo de archivo que sirve mucho para intercambiar la información, ¿sí? La primera operación que vamos a ver para trabajar con archivos es aquella que me permite abrir un archivo. Cada vez que yo trabajo con un archivo de Python, tengo que abrirlo y depende del tipo de operación que vaya a hacer sobre el archivo, lo puedo abrir para lectura, para escritura o para modificación. Fíjense en que si abro un archivo con el valor R, abro solamente el archivo para lectura. Si abro con W, puedo abrir el archivo para escritura, o si abro con la opción A, me permite agregar contenido. Eso ya el grupo que viene podría ver con mayor detalle o dar algún ejemplo, si bien vamos a mencionar algunos, ¿sí? Fíjense, en este caso, yo estoy definiendo una variable que es del tipo archivo. A continuación va la palabra reservada OP. Entre paréntesis indica cuáles vendrían a ser los parámetros para abrir este archivo. Yo en este caso, el primer parámetro le indico a dónde va a estar ubicado ese archivo. En este caso va a estar en este ejemplo, en D, en el disco D, y se va a llamar alumnos.txt, y a continuación, después de una coma, me va a indicar cuál es el tipo de apertura. En este caso, voy a abrir un archivo solamente para leer. En el segundo ejemplo voy a abrir el archivo para escribir, ¿sí? Y en el último voy a abrir un archivo para agregar contenido al final, ¿sí? Acá tengamos cuidado que, como habíamos mencionado desde el año pasado, el Python es multisistema operativo, por lo cual trabaja bien en Windows como también trabaja en Linux, pero para tener algún tipo de compatibilidad con los sistemas Linux, cada vez que yo haga referencia a un archivo que no está en la misma ubicación en la cual está el Python instalada, o no está en una unidad raíz como C o D, sino que está en una carpeta específica, la manera de referenciar a esa carpeta específica son con la barra que está invertida con la barra que está al revés. Por ejemplo, fíjense en esta nota que estoy al final, estoy abriendo un archivo que se llama test.txt, que está en una carpeta que se llama tutorial dentro del disco D. ¿Se entiende? Ok. Bien, así como cada vez que yo trabajo con archivos lo tengo que abrir, también tengo que tener la precaución al final de cerrarlo, ¿sí? Porque si no cierro el archivo y sufro algún problema técnico de corte de luz o el equipo se reinicia, ese archivo va a quedar en forma inconsistente. Significa que cuando yo lo vuelva a manipular y no lo haya cerrado correctamente, posiblemente al final exista alguna basura que implique que no se cerró bien el archivo. Entonces, como regla general, cada vez que abro un archivo, tengo que tener una sentencia al final, después de manipularlo, que me permita cerrarlo. En este ejemplo, estoy abriendo el archivo y lo estoy cerrando a continuación después. En este caso es una línea debajo de otra, pero en el medio de los dos va a haber todo un proceso para manipular ese archivo. ¿Estamos? ¿Qué más? Bien, como yo ya sé que puedo, para trabajar con un archivo de Python, lo tengo que abrir con la sentencia open y la ubicación y qué tipo de apertura voy a hacer, y también al finalizar lo tengo que cerrar. Ahora vamos a ver qué otras operaciones podemos hacer con los archivos. Generalmente las operaciones que podemos hacer los archivos es escribir en el archivo, leer el archivo o recorrerlo o borrar algo en particular. Vamos a ver el primer caso, que es aquel que me permite escribir datos en un determinado archivo.
Por lo cual existen dos maneras. Todo lo que yo le estoy mencionando son sentencias muy básicas y generales. Después Python tiene algo más específico, pero lo podrían profundizar o no. Pero con lo que yo le estoy dando es suficiente para que ustedes básicamente puedan manipular un archivo. Haciendo esta aclaración, ustedes podrían escribir en un archivo de texto usando un write o un writeline, donde la diferencia es que la primera escribe una cadena y la otra es cuando quiero pasar todos los datos de una estructura de datos, por ejemplo un vector, directamente al archivo y a través de una sola sentencia, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo, ¿sí? En este caso estoy usando el comando write. Fíjense que estoy escribiendo Pérez Juan, López María, Rodríguez Lilian y García José. Entonces tengo 4 sentencias, ¿sí? Que me va a generar en el archivo de texto que se llama alumno.txt, que está abierto para que se escriba, por eso está la W, ¿sí? Me va a generar 4 valores dentro de ese archivo. ¿Estamos? ¿Hasta acá? ¿Se entiende? Pero, volviendo a aclarar que Python es multisistema operativo, sepan ustedes que el Linux, por ejemplo, tiene la precaución que después de que finalice una línea, tiene un carácter que indica que hay un salto de línea. Como ese salto de línea no lo estoy poniendo acá, todos los datos que se almacenan con esta pequeña parte de código va a permitir generar una sola línea dentro del archivo de texto. Para que yo pueda poner una línea debajo de otra, lo que podría hacer al finalizar después de cada string que estoy poniendo, recuerden que acá en el archivo de texto se guarda todo texto, como su nombre lo indica. Por lo cual, después de cada texto que yo quiero que vaya separado uno debajo de otro, yo podría poner al final una barra IN que Python lo interpreta como un salto de línea. Eso, el efecto que va a causar es que dentro de alumno.txt existe un archivo de texto donde Pérez Juan, López María, Rodríguez Lilian y García José estén debajo del otro. ¿Se entendió? Bien, pero ustedes me dirán, bueno, ¿cómo tengo que hacer? Cada vez que yo escriba algo, tendría que hacer un barra N. ¿Cómo lo solucionarían fácilmente ustedes? Ese barra N que siempre lo tengo que poner al final. Por 5 puntos. Muy bien, Rivera. Con módulo, tal cual. Rivera, Julián, Ezequiel, 5 puntos. Rivera, Julián, Ezequiel, 5 puntos. Espera un minutito que lo anote. Exactamente, usando la modularidad. Si ya conozco módulo, no me voy a poner sentencia por sentencia. Creo un módulo que se encargue de hacer eso. ¿Sí? Bien, pero fíjense en la importancia, o sea, yo con la sentencia anterior me permitía escribir línea por línea, pero fíjense en que usando writeline directamente yo puedo meter un vector completo, o sea, yo le pido al usuario, lo manipulo con un vector, eso está en memoria y no me voy a poner a hacer el trabajo de escribir cada uno de los elementos del vector en un archivo de texto. Para eso Python me permite usar un comando que me simplifica bastante esa operación, que ese comando se llama writeline. En este ejemplo en particular, yo estoy definiendo un vector,
hago un módulo al usuario para que me cargue el vector, que se llama carga, hago un módulo que prepara el vector, que justamente lo que hace es poner un /n al final, y directamente con la sentencia writeLine B escribe todo el contenido dentro del vector. Todos estos programitas que están acá, ustedes ya lo pueden bajar desde la plataforma y lo pueden ejecutar, y la verdad que es muy entretenido directamente trabajar con archivo de texto, porque ustedes lo pueden ir manipulando y viendo que todo lo que hicieron, lo que venían acostumbrando a hacer desde introducción a la informática, que tenían que repetir cosas y cada vez que corrían el programa tenían que volver a cargar los datos, directamente lo pueden manipular con archivo, y eso lo hacen una sola vez y ya no tienen que cada vez que corre el programa cargar los datos, directamente toman los datos de un archivo y ya pueden inclusive hacer sus propias pruebas de los programas con ese conjunto de datos que tienen. Bien, así que como tenemos comandos para escribir, también tenemos sentencias, ¿no? O comandos que me permiten leer datos de un archivo. Así como teníamos el read y el readLine, el write y el writeLine, perdón, acá tenemos el readLine y el readLines, que en este caso tenemos ya 3 acciones a realizar, distintas a 2 que teníamos para escribir. ¿Por qué tenemos 3? Porque Python a su vez me permite con una sentencia inicial, que es el read, leer todo el contenido en una variable de tipo texto. Entonces yo podría hacer solamente una sentencia read y todo almacenando en una variable A, y en esa variable A tengo todo el contenido del archivo. Ahora, si yo quiero leer línea por línea, porque en cada línea que vaya leyendo lo voy analizando, tengo que usar readLine. Y si yo quiero que todo lo que yo lea lo mande directamente a un vector, porque tengo ya módulo para trabajar con vector, utilizo readLine con ese al final. ¿Está claro? ¿Se entendió? Bien, fíjense en el ejemplo. Supongamos que tenemos este archivo que está ubicado en el disco D, que se llama alumno.txt, donde dentro de ese archivo tenemos esos 4 datos que están separados por una línea, una debajo de otra, o por un salto de línea, ¿sí? Y yo, si utilizo directamente la sentencia read, por ejemplo, una variable que se llama contenido, es una variable string, hago archivo.read y hago un print contenido, me imprime directamente todo el contenido del archivo, porque el contenido almacena todo el contenido del archivo. ¿Estamos? Sepan ustedes que esto es muy bueno cuando manipulo un conjunto de datos. Ahora, cuando un conjunto de datos relativamente pequeño, pero bueno, yo usé esta sentencia en archivos que tienen, por ejemplo, 50 megas, y no conviene hacer esa lectura toda de golpe. A veces es conveniente leer línea por línea, ¿sí? Porque necesito determinados recursos para que almacene esa cantidad de información, ¿sí? Como dato les digo que, bueno, está muy bueno, pero a veces cuando manipulo mucha información no es conveniente usar el read. Pero con información para los parciales o para todo lo que ustedes le permite hacer y para aprender, con read es suficiente por el tipo de contenido que tiene. Bueno, en este caso, el read lo que me hace, en el primer ejemplo, me lee todo el contenido. Fíjense en el readLine. En el readLine, lo que estoy haciendo, estoy leyendo 2 sentencias, ¿sí? Fíjense, abro el archivo, lo primero dice contenido igual a archivo readLine, print el contenido, toma Pérez Juan, a continuación digo contenido igual a readLine, print el contenido y pone López María. Acá, ¿por qué es que pone Pérez Juan y López María y no Rodríguez Lilian y García José? Porque si yo digo contenido igual a archivo readLine y imprimo el contenido, primero dice Pérez Juan
y después si hago la misma sentencia dice López María, por 5 puntos. No. A ver, Facundo, exactamente por el puntero. Gareca Facundo, un minuto que lo anote. Gareca Facundo, 5 puntos. Es como dice Facundo. Cada vez que yo hago una lectura, a ver, empecemos de vuelta. Cada vez que yo abro el archivo, el puntero apunta a la primera línea. Cada vez que hago una sentencia readline, lee ese contenido y el puntero baja a la siguiente línea. Por lo cual, cada vez que yo hago un readline, el puntero va bajando, uno a continuación de otro. ¿Está claro? Es como dice acá Facundo, es por un puntero que posiciona cada vez que yo hago. O sea que si yo llegué al último, no podría volver a la primera línea, a menos que utilice alguna sentencia que ya vamos a ver más adelante. Pero el recorrido es secuencial, es como que ustedes tendrían que subir de piso, ¿sí? Del piso 1 al piso, o al revés. Sí, supónganse que tienen que subir del piso 1 al piso 4. No pueden subir directamente al 4, tienen que pasar al piso 2, al piso 3 y al piso 4. Acá es exactamente lo mismo. No puedo saltearme si hago un recorrido secuencial para leer primero Pérez Juan y después García José. Es como que sería una pista donde sí o sí tengo que ir pasando por todos los lugares para llegar al lugar determinado, ¿sí? Si bien hay sentencias que permiten obviar eso, la lectura es secuencial. Eso significa que el puntero apunta cuando se abre el archivo a la primera línea y cada vez que yo hago una lectura de esa línea pasa el puntero a la siguiente. Y así en forma consecutiva. Y en este tercer ejemplo, el readline, lo que hace es lee todo el contenido en un archivo y yo imprimo solamente de ese vector la posición 1, que en este caso va a ser López María, porque la posición 0 es Pérez Juan. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bueno, ¿qué nos falta para hacer? Nos falta hacer un recorrido. Ya sabemos cómo abrir, ya sabemos cómo cerrar, ya sabemos cómo leer y ya sabemos cómo escribir. Ahora nos falta cómo recorrer eso. O sea, yo podría recorrer, o sea, en la diapo anterior, fíjense en que readline yo tenía que hacer uno por uno para ir viendo en la siguiente línea, pero yo puedo usar ciclos para que directamente vaya leyendo y de acuerdo al contenido que tenga, vaya tomando una determinada acción o no. Entonces hay dos maneras de usar o de recorrer un archivo. En el primer caso es el más simple, el que recomienda para Python. El segundo caso hace de manera similar al primero, actúa, me va a generar el mismo resultado, pero si hay mucha gente que está familiarizado con otros lenguajes, esto hace una analogía cómo los otros lenguajes gestionan un trabajo de archivo. Se va fijando siempre si hay un fin de línea y si no hay un fin de línea sigue leyendo. Entonces, el primer caso es el más simple, les sugiero ese. Si hay gente que ya programa en otro lenguaje y no se acostumbra con el primero, pueden ver el segundo caso, pero en ambos lo que me permite es hacer un recorrido línea por línea del archivo. ¿Sí? Entonces, con esto yo puedo recorrer. Hay algunos programitas en la teoría que lo pueden bajar de la plataforma, en lo cual yo puedo reemplazar de acuerdo a un determinado valor, un determinado contenido, ¿sí? Pero vamos a ver ahora cómo modificar. Sepan ustedes que en Python, ¿sí? En realidad no en Python, sino en la gestión de archivos por Python, hay una sentencia que me permite modificar un archivo. Pero esa modificación lo que hace es simplemente poner al final del archivo, agregar
una determinada línea, no puedo modificar algo del medio. O sea, si yo tenía 20 líneas, cuando yo abro el archivo con el modo A, ¿sí? Lo que me va a generar es agregar contenido al final. ¿Se entiende? En el caso anterior, cuando yo usaba el write acá, que era para escribir, ¿sí? Esto lo que me permite es que si el archivo existe, lo borra y crea con el nuevo contenido, pero pierdo los otros valores. Pero si yo no quiero perder los otros valores, lo puedo usar con el modo A, que es abrir el archivo con el modo A, pero solamente puedo modificar y agregando valores al final. Entonces acá con en este punto preguntamos cómo hacemos para modificar una línea existente. ¿Se entiende? Bien, y tenemos dos criterios para hacerlo. A veces por una cuestión de auditoría, muchos contadores dicen no se debe borrar absolutamente nada, todo tiene que estar registrado, inclusive una modificación. Entonces van a encontrarse en algunas empresas en los cuales dicen, bueno, mira, vos no me debes borrar el archivo nunca, siempre lo que podés hacer es poner una marca al final que va a indicar si esa línea está borrada o no, y quién la borró y en qué momento. Es como un rastro de auditoría. Entonces, puede ser que ustedes trabajen en las organizaciones donde tengan que manipular el archivo y a todas las líneas en las cuales exista algo referente a un borrado o que se debe ocultar, trabajar con esa marca, ¿sí? Que le ponen al principio o al final de cada texto, y hacer un módulo que aquella línea que tenga esa marca directamente no la visualice. Y cada vez que alguien borra, lo único que hace es que si no tenía la marca, le ponga la marca. ¿Se entiende? Y otra opción que pueden hacer es usar un archivo auxiliar. Eso significa que, a ver si tenemos el ejemplo. ¿Quién me lo explica la opción 2? Por 5 puntos. Y ahí terminamos. Ahí está más complicado, ¿no? ¿Cómo sería la opción 2? Por 5 puntos, otros 5 puntos más para el parcial. ¿Me escuchan? Volvemos a hacer la pregunta. Yo para borrar una línea de determinado archivo, tenemos la opción verde o la opción roja. La opción verde ya la expliqué, que por algún requerimiento de la organización no se debe borrar nada. Entonces, a cada línea que se debe borrar le pongo una marca al principio o al final, de tal manera que cada vez que yo gestione ese archivo, sepa que aquellas líneas que tienen esa marca están borradas y no se deben visualizar ni hacer ninguna operación al respecto. Y la opción B, que es aquella en la cual yo no tengo algún requerimiento, si puedo borrar líneas, es usar un archivo auxiliar para hacer un determinado proceso y después volver al archivo original, volver a obtener ese archivo ya modificado. ¿Cómo sería? A ver, mamá Nicole, que usamos el archivo. Bueno, está mejor la respuesta de Manuel, pero vamos a darle la oportunidad a Renato para que se explaya un poquito más. ¿Está Renato? Mamá Nicole, ¿qué? Bueno.
¿Cómo sería? Bien, va por ahí. Bueno, vamos, por ser el horario, le vamos a dar la oportunidad a Renato y a Manuel. Está bien por ser primero Renato, pero no lo explico, pero igual le vamos a dar 5 puntos. Pero me tomo la respuesta de Manuel, ¿sí? Escalante. Básicamente se utiliza el archivo auxiliar para copiar todos los archivos del original, ¿sí? Aplicando las modificaciones, eliminando las necesarias. Luego se reemplaza el archivo original por el auxiliar. Entonces, no sé si pueden visualizar esta diapositiva o la pueden bajar si quieren, ¿sí? Si no, yo se los muestro acá. Un minutito. Bien, en este ejemplo, sí, sí, lo quería ampliar nada más, ahí está. Fíjense, yo tengo, para trabajar en el archivo, bueno, yo utilizo una librería de Python SamaOS que me va a permitir renombrar el archivo. Entonces yo tengo acá un procedimiento que lo que hace es, básicamente, dice, dado el archivo tanto, yo quiero eliminar si bien acá no está la consigna, pero bueno, justamente para que lo puedan deducir, lo que quiero es eliminar aquellas líneas donde aparezca la palabra salta, ¿sí? Dice, vamos a borrar la línea de alumnos que no sean de salto, o sea que el archivo final a generarse va a ser solamente lo de salto. Entonces, tenemos un archivo donde tenemos un archivo que contiene el nombre de las personas y a continuación la provincia que está al final, después de la última coma. Entonces lo que vamos a hacer es saber cuáles son aquellas líneas que sean distintas de Salta, que diga Jujuy, Tucumán, Formosa, y solamente vamos a dejar en el archivo aquellas líneas que corresponden a Salta, o sea, vamos a eliminar líneas. Entonces, fíjense en que yo he creado un archivo original que es alumno 3.txt, ¿sí? Y un archivo auxiliar. El primero hablo para lectura y el segundo para escritura. Entonces, lo que hace acá, básicamente este procedimiento, saca de cada línea el último valor que está después de la última coma y pregunta si es salta. Entonces, fíjense en que lo que hace es, escribe en el archivo auxiliar solamente las líneas que corresponden a salta, ¿sí? De tal manera que cuando yo termine, tendré en el archivo A, el archivo original, y en el archivo B solamente lo que yo necesito, que son las líneas que corresponden a salta. Entonces, lo que hace es borrar el archivo A, por eso es remove ubi, y lo que hace es renombrar el archivo B por el archivo A, que es lo que yo quería obtener. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Ok, bueno, más o menos ahí lo respondió Juan. Bien, y ya para terminar, pues fuimos un poco de tiempo. Estas sentencias son algunas típicas de Python que me permiten ir a un determinado lugar, me indica de qué modo está abierto el archivo, me permite remover un archivo, borrar, hay un montón de otras librerías que ustedes la pueden utilizar, que por el tiempo, bueno, la podría detallar de los grupos que vienen. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, en la plataforma
Está publicado lo que dice modularidad, desafío del 13 del 4, que sería la semana que viene. ¿Sí? Presten atención a lo que pide el desafío 1, presten atención a lo que dice el desafío 2. El desafío número 1, ¿sí? Tienen que explicar todo lo que es trabajo, el concepto de lo que es archivo, simplemente archivo. No tienen que poner nada de Python. El grupo número 2 tiene que hablar de cómo se trabaja con los archivos en Python y mostrar ejemplos típicos de la vida real de cómo lo manipularía en Python. El grupo número 2 no tiene que hablar tanto del concepto de archivo, eso lo va a dar el grupo número 1. El grupo número 2 está más pensado en lo que es gestión de archivos con Python y ejemplos típicos y clásicos de la vida real. ¿Se entendió? Ya está disponible eso. En el momento que yo le diga, postean grupo 1 y los nombres, grupo 2 y los nombres. ¿Estamos atentos? ¿Están listos? Ahora. Listo. Se para la votación. Bien. Grupo número 1, Coca Ignacio José. Y grupo número 2. Grupo 1, grupo 1, grupo 1, grupo número 1. No hay ningún grupo 2, ¿no? Hasta ahora. Así que grupo 1 hay uno solo. Grupo 2. Acá está. Río Rosales Tobías. Bueno, ahí les pongo. Esperen un minutito. Ya pongo en el grupo los ganadores. Bueno, denme un segundito así ya. Bueno, la semana que viene vamos a dar los grupos y vamos a hacer algún repaso de parcial. Ay, el grupo número 2. A ver, ahí acá una inconsistencia con el grupo número 2. Vivero, Santiago, Tobías. Ah, sí, son 6. Está bien. Bien. Ahí publico gente de los grupos ganadores. Bien, estos son los grupos ganadores para la semana que viene. De todas maneras se lo pongo a la plataforma. Bueno, disculpen la demora, chicos. Gracias. Estamos en contacto la semana que viene.